final estamos juntas. Somos ventanas abiertas, escribiendo nuestra historia, lamiendo heridas abiertas. Somos la caseta blanca, la anciana que te abraza. Pues muy buenos días, aquí estamos entre mujeres y hoy como siempre con dos mujeres de bandera. Yo aquí siempre traigo mujeres de bandera y no iba a ser hoy menos, desde luego. Bueno, pues nos acompañan Carmen, hola, buenos días. Hola, buenos días, Ana. Y Mar, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy es un programa súper especial que tengo yo mucha ilusión por hacerlo, porque vamos a hablar de un tema muy bonito, muy importante, y yo creo que vosotras tenéis muchísimo que decir en este tema. Quiero desde aquí también saludar a todos los oyentes de Radio Castilla-La Mancha Activa, porque también nos escuchan desde allí. Así que nada, un poquito de música y empezamos. Con amor y con ternura descubrí todos tus rincones. Pues venimos a hablar de un tema, como os digo, que yo creo que está súper candente y aparte que yo creo que es un tema como muy, muy impactante. A mí, desde luego, me impactó mucho. Mar Ugarte es la vicepresidenta de la CED y Carmen también Soy de la... miembro del CED miembro y del CED y- presidenta de la Comunidad Valenciana. Eso en este es. caso. Y bueno, pues estuvimos el otro día en una jornada en el Senado. Tuve el placer de escucharos a las dos y de acompañar a toda la gente que estuvo por allí. Yo primero quería que me contaras, Mar, cómo se te ocurrió. Bueno, esto era, el tema era, queremos cuidar con dignidad y derechos, y era sobre las cuidadoras no profesionales de personas con dependencia. Quiero que me cuentes, Mar, cómo se te Porque ocurrió salió esto. la Hombre, idea. Como sabéis, CED es tremendamente transversal y además dentro de nuestro ADN entendemos que todo está relacionado, ¿no? De todas las entidades que representamos en CED, en todas, prácticamente todas, al dedicarnos a representar a personas con discapacidad y dependencia y personas mayores, siempre hay dependientes, siempre hay alguna persona en la familia que cuida de esa persona con discapacidad y de esa persona con dependencia. Y además, aprovechando a colación de esto, como estamos trabajando en todo ese ámbito y en ese mundo, hemos conocido que por primera vez hace pocos meses se han reunido de manera absolutamente natural muchísimas cuidadoras. Estoy hablando en masculino porque han sido cuidadoras, que como bien sabéis casi el 80% de los cuidadores a dependientes en este país son mujeres. Bueno, se han organizado, han creado una plataforma en la que ellas se denominan y lo son cuidadoras principales. Y bueno, y están trabajando desde el ámbito institucional, están trabajando en ministerio y bueno, todavía están en sus orígenes y curiosamente estamos hablando de un montante de alrededor de 5 millones de mujeres en este país, que son muchos votantes. Bueno, Yo se lo diría a los políticos, son muchos votantes para tenerlos en cuenta. No, decía que tenemos que recordar, bueno, tú puedes intervenir, Carmen, cuando quieras, ya sabes. Tenemos que recordar que las cuidadoras no profesionales son las personas que se dedican a ese familiar, que normalmente son muchas madres, hermanas, pues esposas, esposos, lo que sea, que se dedican los 30 días del mes, las 24 horas del día y durante todo el año, y no ese año, sino años. Y mientras esa persona viva. Y mientras esa persona viva. Y un poco lo que venían a contarnos era que no tenían absolutamente, tal y como estás diciendo, que ahora se han juntado en una plataforma, pero que no tenían ninguna ayuda. Esto es real. Esto es real, porque además yo soy hija de cuidadora esencial. Cuando nació mi hermana con síndrome de Down, yo he visto cómo mi madre hace 35 años, es decir, esto no viene de hace 2, 3, 4 años, ¿no?
durante 35 años en mi estructura familiar y social hemos vivido las carencias y necesidades que estas madres de hoy, cuidadoras esenciales, principales, fundamentales y que sostienen el estado de bienestar gratuitamente, pues vienen ejerciendo un cuidado con amor que no está ni reconocido, ni remunerado, ni protegido. Están totalmente desprotegidas. Entonces, es verdad que no ha habido una estructura formal como asociación, pero es que también estas cuidadoras lo que hacen es cuidar, sin tiempo para dedicarse a formar estructuras estables donde poder ejercer una presión en el ámbito institucional. No tienen tiempo de hacer esto. Entonces, ahora es verdad que ha salido a través también, las tecnologías favorecen a través de grupos de WhatsApp, pues conocerse, empujarse y apoyarse. Mar, yo ya empezaba dándote la enhorabuena y por toda esta jornada que fue en el Senado, y tenemos ahí una foto que, esa fue de la inauguración, y ahí estás. Fue todo también promovido con La senadora María Caballero, que es del partido UPN en Navarra. que yo supongo que cuando le planteaste el tema, Lo que me dijo es que te apoyo totalmente. Lo primero que me dijo cuando se lo conté es que realmente, fíjate, es curioso porque todos conocemos a personas cuidadoras, pero no las hemos reflexionado, como digo yo. Entonces, cuando yo le conté esta situación y se quedó y dijo, tienes toda la razón. O sea, te apoyo. Es que ¿quién no va a apoyar esto? Oye, ¿la idea de hacerlo en el Senado por qué fue? Hombre, porque consideramos, yo creo que es la tercera o cuarta jornada que hacemos, presentar a todo el ámbito político y del gobierno, pues, cuál es la situación, que tienen que conocerla. Pero bueno, también tengo que decir lo que dije al final de la jornada, que estaban invitados personalmente, aparte de senadores y diputados y diputadas, y vamos a ponerle todos los calificativos, los ministerios que competen a este colectivo, que son el Ministerio de Derechos Sociales y el Ministerio de Igualdad. Pero está muy bien traído el Senado, perdona, Mar, porque Sí, que sabemos perfectamente la desestructura territorial, lo que conlleva también el sistema de dependencia, la desigualdad territorial. No es lo mismo una persona con dependencia en Cuenca que en Vigo, parece ser, para el sistema. Entonces, creo que reflejarlo en el Senado, donde ese ámbito autonómico se traslada, pues viene bien. Has visto, es que ella es la abogada, ella es la técnica jurídica. Oye, porque y es verdad lo que complementar, lo que comentas y que también salió en el tema allí, que no en todas las comunidades ocurre lo mismo, ¿no? No, la de situación de dependencia no es igual, es decir, no es lo mismo, porque también existe una España que nosotros también llevamos como jornada del CED, acuérdate, Mar, la España rural, sí, que también tiene una situación de dependencia diferente de las demás. Entonces, es verdad que hay que hacer una reflexión territorialmente hablando y ayudar, porque la igualdad y la solidaridad entre las comunidades autónomas va de eso. Es decir, no va de decir todas tenemos la misma situación de dependencia, la misma necesidad de educación o de etapas infantiles, adultas, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer frente de manera solidaria y gestionar, pero lo pusimos también en la jornada, dijimos, es necesario un pacto de Estado. Es necesario porque tiene que haber un mínimo indispensable que no se pueda tocar por mucho que los gobiernos vayan cambiando de bando. Y tiene que existir porque son derechos. Es que están reglados. Yo quiero tener el derecho a cuidar a mi hermana y a mi madre, pero no por eso debo rendir pleitesía a un Estado que no me acompaña. De todas formas, la ley de dependencia, ¿de qué año viene? Del 2006, 39/2006 es ahora cuando se está reformando. Y ese sistema de dependencia ya venía sin presupuestos, como viene ahora otra vez. Ya lo hemos escuchado, ¿no? No merece la pena someter al Congreso los presupuestos, entonces entendemos que no merece la pena la financiación de la dependencia ni las personas en situación de dependencia, y mucho menos las cuidadoras. Bueno, y además estamos en situación de anteproyecto, pero realmente si lees el anteproyecto es absolutamente decepcionante. O sea, todo se resume en un artículo en que hay un reconocimiento muy genérico de derechos que son, como yo dije, loas al sol, ¿no? Eso no se va a materializar en nada. Vamos, desgraciadamente lo estamos asegurando y no nos vamos a equivocar. Tenemos ahí otra foto que es donde estaba la foto número 2, que ahí están pues 5 de las personas. Bueno, 6 de las personas que estuvieron hablando en primera persona. También estaba Carmen hablando en primera persona, que yo creo que muchos de los que estábamos allí efectivamente se quedaron asombrados de vuestras historias y sobre todo de lo que es verdad que si no lo reflexionas, pues quizá no caigas en ello.
pero cuando a lo mejor decíais, es que también hay que cuidar la salud mental de todos nosotros, tendríamos que tener ayuda psicológica porque esto es muy duro. Es muy duro, Ana, es muy duro vivirlo, es muy duro escucharlas. Yo creo que vimos testimonios desgarradores y sobre todo nos dimos cuenta de que también existen en torno al cuidado, pues situaciones como la pérdida del hijo con gran dependencia y luego esa mujer que ha cuidado no tiene un retorno en el ámbito laboral, no tiene un reconocimiento, ¿no? O como en mi caso también se expuso la generación que venimos a cuidar a los que están cuidando y al que está cuidándose. Entonces, claro, una generación sándwich ahí también desamparada, es decir, no es solamente asistir el presente del cuidado, sino el futuro. Y el futuro solo se hace con políticas que efectivamente lo primero que hagan es cuidar al cuidador, la salud mental, la asistencial y sobre todo la formación. Creo que es fundamental, lo escuchamos como las madres hacían enfermería, psicología, se formaban en fisioterapia. Todo eso y tendría que encima haber. con el nombre de cuidadoras no profesionales. Eso es. Cuando comentaban que algunas de ellas decían que cuando venía la enfermera decían, no, déjalo, se lo pongo yo porque se lo hago mejor. Porque claro, son los 24 horas del día con ellos que conoces a tu hijo perfectamente o a tu hermana o lo que sea y que sabes cómo tienes que atenderle. Sí. Y sobre todo, fíjate, también me llamó mucho la atención que claro, que cuando lo piensas, cierto es, ¿no? Pero que hay que dejar los trabajos y eso, ni tienes paro, ni tienes luego, claro, has dejado de cotizar, con lo cual luego cuando seas más mayor tienes menos tiempo cotizado. ¿Eso cómo puede ser? Ese es otro tema que veníamos hablando Carmen y yo, porque el tema del trabajo hay una normativa que tiene cobertura a las familias que tanto padre como madre son trabajadoras y tienen un hijo con discapacidad, que el recurso se llama CUME y está totalmente gestionado por la Seguridad Social y con las mutuas. ¿Vale? Y estos recursos, claro, si tienen que estar los dos en activo trabajando. Y hay familias que no se han enterado de esto, han dejado sus trabajos, ya no se pueden acoger. O sea, neto, el ACUME consiste en que tú te acoges, la mutua tiene que autorizar y reconocer esa situación de dependencia y de cuidados y, te paga el sueldo conforme a las horas de reducción de trabajo que tú tienes durante X años. En un principio, hasta hace 4 o 5 años, te cubrían hasta los 18 años, se consiguió aumentar hasta los 23 y hasta los 26 si tu hijo tenía un grado de dependencia superior a un 65%. Este recurso lo conocen muy pocas familias que tienen hijos con dependencia y discapacidad. Y yo creo que tenemos ahí, siguiendo a colación con este colectivo, creo que tenemos que darlo a conocer y además nos consta que se acaba de crear hace unos meses una asociación solamente de familias que gestionan el tema de la CUME, que es importante quedaros con ello porque vamos a sacarlo mucho. Así es, y además lo que decía Mar, no solo es el desconocimiento, sino la burocracia. Ahí nos perdemos las familias, bueno, cualquier ciudadano, pero ya en el sistema de dependencia es horrible porque, y además lo han comentado muchas madres, ¿no? Esa violencia burocrática a la que te enfrentas siempre. No es fácil, y volvemos otra vez al tema de la salud mental, que una madre o un padre reviva esos duelos cada vez que tiene que presentar o solicitar o decir que necesita una ayuda para que su hijo en gran dependencia que cobra 450 euros al mes, que los aparatos están costando de 3.000 a 6.000, que los padres dejan de trabajar, tienen que revivir otra vez, explicar el por qué. Miren, señores, o sea, es como yo cuando voy con el síndrome de Down. El síndrome de Down no se cura. No tengo por qué volver a decirle a usted con un certificado de discapacidad anterior. Era certificado de minusvalía. Es decir, estamos cambiando y adaptando términos y somos incapaces de reducir la burocracia. Entonces, yo creo que ahí también deberíamos hacer un ejercicio muy importante y que sea una medida efectiva, porque es verdad que es un derecho en el papel de la reforma, pero es inviable si no se financia. Es inviable que la burocracia se reduzca si no hay una financiación para ello. ¿Y por qué creéis vosotras que esto puede ser así? Porque yo creo que hay mucho, ya has dicho, la cantidad de personas que hay que necesitan esa cuidadora o que necesitan estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto no ¿por qué no conviene? Estamos hablando de la sociedad que tenemos a nuestro alrededor, quiero decir, que es que no hablamos estamos hablando de toda nuestra familia, ¿no? Y que yo creo que nosotros el día de mañana, pues en cualquier momento podemos necesitar también esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esto no gusta? Yo creo que hay muchos factores. O sea, partiendo
de que hablamos de solidaridad, pero yo creo que ahora mismo vivimos en una sociedad que no es menos solidaria que antes, particularmente, porque creemos que siempre estas cosas le pasan a otro. Con lo cual la solidaridad, ya solamente por puro egoísmo, si yo pensara que algún día voy a tener una discapacidad o que puedo tener una discapacidad, una dependencia, me arrearía los machos yo para que todo estuviera bien. Pero primero porque la sociedad en sí no es solidaria y cree siempre que, repito, que le va a pasar a otro. Segundo, porque a nivel estatal y a nivel de presupuestos, porque todo esto desgraciadamente hace falta dinero. Esto, la solidaridad, todo esto está muy bien, pero hace falta dinero. Y siempre así ha sido los hermanos pobres de los presupuestos generales del Estado y de cualquier gobierno, sea de derechas y sea de izquierdas. Y tampoco hay un agradecimiento, es decir, no se les ha agradecido a todas estas mujeres que han sostenido el estado de bienestar solas. Y les han ahorrado a los políticos muchísimo dinero y sobre todo muchísimo quebradero de cabeza porque han organizado la estructura del cuidado ellas solas. En la Unión Europea creo que hay un 1,7 u 8% de media del PIB, que ahora también está muy de moda por el tema de defensa, y nosotros no llegamos al 0,8% como país. Cuando tenemos la dependencia, está claro. Es una barbaridad. Yo no sé cómo, por ejemplo, la Unión Europea tampoco nos mete caña en ese aspecto y nos dice, vamos a ver, la política social es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. O sea, estas mujeres han sostenido. Pero quizá no es porque a lo mejor no se ha oído mucho, no se las... Hombre, también es verdad que ahora mismo no han como tenido mucho apoyo, ahora a lo mismo mejor. están empezando. Pero la respuesta de los ministerios, como he dicho antes, ¿quién se va a poner en contra de esto? ¿No? Nadie, pero tampoco hacen nada. Te quiero decir... Bueno, ha habido y hay reuniones con Ministerio y con Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad y realmente no están siendo nada receptivos. Ahora mismo estamos en etapa de anteproyecto de ley de dependencia donde se están haciendo alegaciones públicas a este anteproyecto. A través primero de la propia ciudadanía, luego ya pasarán a proyecto y tendrá que ser a través de partidos políticos y de pactos el poder enmendar o hacer enmiendas a ese proyecto. Pero ahora mismo... Todo lo que hemos escrito, yo estoy convencida, y todas las entidades, cientos, miles, van a recibir miles de enmiendas a ese anteproyecto. Ojalá me equivoque, pero no van a hacer ni caso. Ni caso porque las mayorías en el arco parlamentario son las que son. Claro. Entonces, obviamente, ahí tenemos un freno importante. Sí que es verdad que, como he comentado antes, el Senado, que es una Cámara de Representación Territorial, sí es verdad que al frente, cuando pasa del Congreso al Senado, hay unas mayorías que pueden conjugarse para hacer frente a lo que viene aprobado del Congreso, pero si no hay una información que nosotros como sociedad les podamos trasladar y tenemos que llevar y tenemos que hacer fuerza, ellos no van a tener esa iniciativa, ¿no? Lo que falta es esa iniciativa del político que se siente, escuche y lo plasme en un papel que al final es donde nos cuesta mucho ir al político, pero es que al final nosotros tenemos que ir a él, porque sí, el legislador, sin el legislador claro. no podemos hacer nada. Es que yo creo que necesitan. Mira, ahí tenemos la otra foto. Que ahí están Sí. diputadas, senadoras que fueron a esta jornada. Sí. ¿Hablasteis con ellas al final? ¿Qué os Sí, hombre, transmitieron? yo realmente, y luego digo públicamente, esta mañana las he escrito, ellas me instaron a escribirles y a realmente, en este caso las senadoras que estaban allí, pues nos dijeron que ellos van a intentar el abrir una comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales dentro del Senado para que vayamos a plasmar esta realidad y la contemos. Porque yo creo que ellas mismas se quedaron un poco también, Sí, pero yo también sí, hablé con ellas sí. y tal, y se quedaron un poquito sorprendidas porque tampoco yo creo que conocían el tema tal cual, lo contasteis y... Sí, la sensibilidad, de hecho, cuando lo han dado noticia de ello en sus distintos foros, la sensibilidad con la que se acercaron, yo creo que sí que la tenían impregnada en las venas, por lo menos personalmente conozco a dos de ellas y así me consta, diputadas autonómicas, y sí que es verdad que me dijeron una frase que se me quedó clavada, ¿no? Y cuántos políticos deberían aprender de ella. Es que nuestro trabajo también consiste en escuchar. Claro. También consiste en ponerte donde te llamen y escuchar. Y luego hacer de eso una escucha activa. Entonces, yo agradecerlas, por supuestísimo, que se acercaran, porque yo creo que también les impactó, ¿no? Nos sobrevino a todos lo que vimos el viernes.
La verdad es que yo creo que sí que es muy importante que el poder político esté, porque son ellos al final los que hacen las Deciden, leyes y claro. los que deciden. Y sí que es verdad, porque ya antes lo hablábamos fuera de micrófono, que es verdad que también los políticos necesitan que nosotros les vayamos a contar. Y eso es algo que también siempre comentan, oye, venir a nosotros y contarnos las cosas, porque para hacer algo necesitamos que nos contéis cosas. Sí. Porque ellos están a muchas cosas, pero si Hombre, de todo vas no a pueden decirle, de saber. todo no O sea, pueden es verdad, saber. está claro que de todo no pueden saber. Y realmente hay muchas, lo que hablábamos antes también, ¿no? Realmente no hay partidos políticos, sino que hay personas. Y hay políticos que son tremendamente empáticos y trabajan por eso, pero al final todos chocan con esa realidad ya nada consensuada, ya de no negociación, ya de no, son cortoplacistas, todo lo que salga o todo lo que me pidas, que sean medidas que salgan de mi legislatura, no me interesa porque se va a llevar la gloria igual, se la van a llevar dentro de 20 años, porque al final estamos hablando de temas que requieren cambios profundos y estructurales. Con lo cual no son temas que se resuelven en una legislatura. Se pueden resolver puntualmente determinadas financiaciones, que reclamemos y consigamos una financiación extra, que se amplíen ese dinero, pero realmente los cambios en general sobre el ámbito social son cambios estructurales, porque requiere que también haya un cambio de mentalidad y requiere mucha educación. Y eso no es cortoplacista. Eso requiere de mucho tiempo. Y el cambio de mentalidad viene, Marta me lo ha dicho antes y lo ha apuntado, en entender que la discapacidad y la dependencia ya no son causa en el nacimiento. No. Desgraciadamente ese porcentaje se está reduciendo. La discapacidad y la dependencia vienen de manera sobrevenida a lo largo de nuestra vida y cualquiera la va a tocar. En el momento en el que eso nadie lo tenga asumido en una esfera de poder o institucional, poca iniciativa va a haber. Claro. Me estaba acordando un dato que estoy saliendo, pero que no se me pase cuando has hablado de la salud mental, porque bueno, este es el leitmotiv de vuestro, ¿no? y de vuestra organización. En una jornada con un socio de CED salió un dato concretamente de que era de las cuidadoras. O sea, el porcentaje de adicción de las cuidadoras principales es de un 67%, principalmente alcoholismo. Sí, sí. O sea, estos son datos, a mí me parecen para tener en cuenta y para abordar también, ¿no? Claro, es muy difícil detectar porque estamos hablando de colectivos que viven en un mundo donde pocos se relacionan, son hogares. No hay red de apoyo. No hay red de apoyo, son situaciones pues, muy particulares y muy privadas, ¿no? Y muy estresantes en muchos momentos, que eso también Yo recuerdo hace. cuando era pequeña y mi madre me decía, Rocío va a Respiro. Que se le llame Respiro al programa en el cual la persona con discapacidad o con dependencia se va de fin de semana o de semana de campamento, cuando todos nos hemos ido a la granja escuela o tal, ya te está dando a entender para qué sirve eso, ¿no? No solamente para que efectivamente en el ocio pues, tengan una integración, una inclusión, sino para que la familia respire. Es muy fuerte. Es un mensaje fuerte el tema de los respiros, ¿no? Entonces, yo creo que realmente ahora lo del reflexionar. respiro todavía, volvemos a la educación, se siente como que es ocio, como es algo muy trivial, ¿no? Como que no es lo más importante ni lo más esencial. No, y además cuando se van de fin de semana o de respiro, normalmente los padres se quedan cambiando la ropa, es decir, todo menos respirar, porque siguen haciendo sus cosas del hogar que no pueden hacer mientras están cuidando. O también, referente a lo de la salud mental, ese dolor que tienen los padres de pensar que están dejando a otros hijos de lado por cuidar al hijo con discapacidad o en situación de dependencia, ¿no? Ese dolor tan grande de padre de decir, quizá esto le pueda pasar factura a mis otros hijos en un futuro, ¿no? Esa culpa de no dejar volar, o sea, de dejar volar, de no hipotecar al otro hijo ni al entorno familiar, ¿no? Es muy duro, muy duro. Acordaos de Macarena, Macarena, ¿verdad? Sí. Hubo una mamá, yo es que invito a todo el mundo porque os pueden a ver en la jornada completa que ya está hoy, a partir de hoy en YouTube, de CED, a esa mamá que vino con muchísima valentía, su niño con discapacidad ya fallecido, y cómo sentía ese dolor, sobre todo al no haber atendido a su otro hijo, ¿no? Sí, a su otra hija, efectivamente. Mira, el otro día en un acto que estuve también con la madre de Irene Villa,
con María Jesús, que es una mujer encantadora, decía eso, dice, nosotras hemos estado bien, tanto Irene como yo. La más perjudicada ha sido mi otra hija. Virginia, que es la que ha sufrido todo lo que, porque de repente nosotros vivíamos las tres en casa y de repente su madre y su hermana en el hospital un montón de tiempo y ella solita. Y dice que después de muchos años, porque el atentado fue hace 30 años ya, o 32, un montón, pues dice que ha sido ahora recientemente, bueno, pues Virginia fue a un acto y bueno, pues de una forma muy tal, de repente dijo, mamá, ahora lo he comprendido y ahora es como que se ha quitado todo un poco toda la mochila, ¿no? Pero dice que hasta prácticamente hace muy poco tiempo se sentía como, dice, además siempre decía yo soy la otra. Y la madre lo decía, dice, lo siento mucho porque realmente la gran perjudicada de todo no ha sido Irene. A nosotros nos han tratado fenomenal, hemos aprendido a vivir con lo que teníamos, pero la más perjudicada ha sido la otra. Y me lo recordaba el otro día hablando estas madres diciendo que... hay algún momento de nuestra vida en que los hermanos de personas con discapacidad, es verdad que pasamos ese duelo, ¿no? Porque la primera pregunta que nos duele es qué voy a hacer con mi hijo en un futuro, ¿no? ¿Qué va a ser de mi hijo con discapacidad en un futuro? Yo creo que escuchar a un padre o a una madre decir eso es muy duro, es muy duro. Y nosotros pasamos muchos duelos a lo largo de la vida de nuestros hermanos con discapacidad hasta que en un momento dado, yo no sé cuándo fue, porque para mí mi hermana ha sido y será siempre la mejor herencia que mi madre me pueda dejar en esta vida. Pero es verdad que hay que aprenderlo, hay que vivirlo y hay que sentirlo, ¿no? Y por eso conectamos con la discapacidad o la dependencia. Es muy legítimo también apartarte en un momento, por supuestísimo, y hay que tener ese derecho, ¿no? A hacerlo. Es que hay que tener el derecho a apartarte, porque también tienes que vivir tu vida. Yo no he renunciado absolutamente a nada, he sido yo la que siempre ha dado el paso. Y tenemos otro hermano, y somos los tres, como dice mi madre, 5 dedos en la mano tengo. Fíjate si están juntos y lo distintos que son. Pues vosotros 3 y lo mismo. Y es verdad, cada uno toma el papel que quiere, pero hay que tener ese derecho, ¿no? Para que efectivamente no nos sintamos los otros, sino al revés, ese ejercicio de familia que llega en un momento dado, no sabes cuándo, te llega. Pero fíjate, no sé, ya sabéis que esto es un hospital de día, trastorno mental grave, el hospital de día Lachman. Yo estoy en el hospital y con la salud mental a veces eso no pasa. Quizá porque la salud mental no tiene nada que ver con el síndrome de Down o con otro tipo de discapacidad, que parece que todo el mundo ayuda más, parece que es lo mismo, tienes un cáncer o tienes un mal el hígado o el riñón y como que todo el mundo te apoya, no sé qué, y venga, cuídate, no sé qué, pero parece que tienes un trastorno mental grave y es como que, cuidado. Ya eso asusta, es como asusta. El impacto del diagnóstico, en vez de verlo como una oportunidad, porque además muchas personas con salud mental lo único que quieren es un diagnóstico y verlo como una oportunidad, ¿no? Y es verdad que socialmente hablar de salud mental asusta. Yo soy facilitadora judicial y uno de los ámbitos en los que nos hemos especializado efectivamente es la salud mental, ¿no? No es lo mismo tener una persona autora de un delito con una discapacidad intelectual que la vulnerabilidad de la salud mental, ¿no? El trato, porque además hay discapacidades observables, pero la salud mental no es observable. Entonces ahí sí que hay una formación muy profunda y es verdad que el primer obstáculo que hay es la social. Sí. Total. Y yo creo que a la vez también ellos mismos se autoestigman, porque ven que, bueno, ¿para qué voy a ir hasta allí si me van a rechazar? Realmente hay una falta de aceptación. Totalmente. Si vos todos recordaréis que a partir de la pandemia se ha empezado a hablar de salud mental, mi miedo, que alguna vez lo he comentado, creo que contigo, y yo creo que lo comento, me da una sensación un poco como que se está empezando a tratar la salud mental con cierta frivolidad, porque sí, hay como mucho apoyo social me vais a perdonar, pero sí que hay categorías también en la salud mental, ¿no? Y se apoya fácil el que alguien haya tenido una ansiedad, que tenga una depresión, pero cuando hablamos ya de patologías diagnosticadas, estamos hablando de bipolaridad, estamos hablando de esquizofrenia, de TLP, ahí ya, pues lo que habláis, nos apartamos, ¿no? Ahí sí que sigue existiendo ese estigma.
Sigue existiendo. Yo creo y fíjate, es una discapacidad, pues no sé, solamente trabaja en el 18%, tiene una soledad no deseada totalmente. Mira, voy a aprovechar a daros un dato para que veáis lo impactante de la historia de la salud mental en el centro penitenciario. Un 78% de los presos que están cumpliendo una condena es diagnosticado estando cumpliendo condena. Es decir, no se le ha tratado con una justicia plenamente accesible y con el derecho a esa justicia como persona con salud mental. Entonces, no ha tenido un acceso en condiciones de igualdad. No se ha cumplido el derecho fundamental que está en nuestra Constitución. El dato es escalofriante. Un 78% es diagnosticado una vez está cumpliendo condena. Yeah. Es brutal. La verdad que es una pena porque, volvemos a decir, yo creo que tanto la salud mental como la dependencia, la discapacidad, es que no es de partidos políticos, no es de nadie. No. Cualquiera de nosotros nos puede ocurrir, con lo cual la sociedad teníamos que estar totalmente inmersas en este tema y entre todos decir, oye, pues hay que hacer algo y tirar para adelante, pues vamos a hacerlo, ¿no? A través de asociaciones, a través de grupos, a través de lo que sea. Y no encontrar tantas barreras que encontramos, incluso pues cuando queremos hacer algo, pues las barreras que encontramos por un lado y por otro, desde la sociedad misma hasta los poderes políticos, administración y tal. Mar, me gustaría que me dijeras y que explicaras aquí un poco a la gente que nos escucha y que no conoce mucho la CED. Cuéntanos en 5 líneas o en 10, las que quieras, ¿qué somos la CED? ¿Qué somos? Y ¿Qué somos la CED? Y un poco cuenta hacia dónde quiere ir. Claro. Hombre, CED es una plataforma en formato asociativo. Somos una asociación representativa de entidades, pero no solamente entidades sin ánimo de lucro, sino cualquier tipo de entidad con cualquier forma jurídica que trabaje por la dependencia, por la discapacidad y por las personas mayores. Esto que nos lleva a ser, y lo digo con todo el orgullo, la asociación más transversal, más libre y más diversa que existe en nuestro país. Tiene una gran complejidad porque al final realmente no estamos tratando solo entidades sin ánimo de lucro, ni estamos trabajando solo, pero creemos que la propia discapacidad es parte de la sociedad, la propia dependencia es parte de la sociedad y las personas mayores igual. Y la sociedad es diversa, ¿por qué no CED va a ser diverso? Y CED representa a la sociedad. Lo que no podemos es crear hasta ahora esa creencia de que el mundo asociativo tiene que ser todo o todos los que demanden temas sociales tienen que dedicarse al ánimo de lucro, solo puede ser todo prácticamente donando. No, nosotros queremos empoderar a este colectivo. Queremos que este colectivo, todo el que sea posible, sea independiente, sea autónomo y sea un ciudadano más con sus derechos, con sus sueldos, con sus cotizaciones y con sus pensiones. Está claro que desgraciadamente hay una gran parte muy afectada del colectivo que nunca la va a poder ser, pero esa parte que esté cubierta adecuadamente con los derechos que el Estado le protege, ¿no? O le debe proteger. ¿Y cuántas asociaciones están ligadas a esa plataforma? Pues al final, entre entidades, patronales, sindicatos, colegios profesionales, alrededor de 3.000 entidades. Algunas de ellas son paraguas de otras cientos y cientos de entidades, pero alrededor de 3.000 entidades. Y dime dónde quiere llegar la CED. Hombre, pues CED lo que quiere llegar es a seguir representando, todavía sigue habiendo mucha parte del colectivo que o no nos conoce o realmente necesita de esa cobertura, porque algo que hace CED es que CED siempre se lleva a sus asociaciones a todas las representaciones y a todas las reuniones políticas que tiene. CED no va solo CED. CED dice que representa, pero CED se lleva a sus entidades. Yo cuando hemos ido a entidades, normalmente entre 7 y 8, todo lo que nos dejan. Siempre pregunto, sí. ¿A cuántas entidades me dejas llevar? ¿Cuántos podemos llevar? Y me dice, pues a ver, no sé, mujer, 6, 7, pues 7 allí que van, ¿no? Y entonces cuando llegamos me dice, bueno, ¿qué me cuentas? Digo, no, yo no tengo nada que contarte, los que te lo tienen que contar son estos, ¿no? Entonces al final yo creo que al final es, primero, CED no pierde el contacto con la realidad, que creo que es importante, pero al final las organizaciones representativas cometemos o podemos cometer el riesgo, y no lo digo por nosotros, de, abstraernos y de terminar decidiendo cosas en una mesa sin contar con los colectivos reales que están
viviendo día a día esas demandas, ¿no? Pero nosotros no perdemos nosotros y, lógicamente, visibilizamos a esos colectivos ante las administraciones y ante los lugares donde ellas no pueden llegar. Y realmente lo que queremos es llegar a muchos más colectivos, en primer lugar, y que son pequeños, porque en el mundo asociativo hay algo todavía que bueno, hay una gran parte no profesionalizada, porque no pueden acceder a recursos. Y entonces realmente, bueno, tenemos comprobado que una asociación y una demanda de un determinado colectivo llega a conseguir algo cuando empieza a profesionalizarse. ¿Por qué? Porque al final las juntas de esas asociaciones son personas afectadas o familiares de personas afectadas que también tienen otras vidas y no pueden llegar a eso, ¿no? Entonces, pues bueno, llegar a todos esos colectivos que nosotros apoyamos e impulsamos y, lógicamente, llevar al Estado las políticas que a día de hoy todavía nos están llevando. Estamos viendo el caso de las cuidadoras, seguiremos con este tema y otra serie de temas que están invisibilizados y que CED va a seguir, lógicamente, apoyando, como vosotros bien sabéis, el tema de la salud mental, que todavía le queda muchísimo por hacer. Y bueno, y transversalmente, pues bueno, desde el empleo hasta temas de infancia, hasta temas de salud mental y toda la serie de coberturas que se demandan y que hoy a día todavía no se tienen a determinados colectivos. Y si hay algún colectivo que no os conoce o que todavía no sabe, dime dónde se pueden dirigir, una página web, un teléfono, porque preguntan si están aquí en Madrid o si están en Cuenca. Claro, no, hombre, pues es fácil en nuestra web, que es cedd.org, y hay un correo electrónico en el que atendemos todos. Además, aquí es que todos, bueno, hay cargos porque tiene que haber cargos, pero aquí todos hacemos de todo, ¿verdad, Carmen? Así es, ya aquí que todo, sí, también, ¿no? todos hacemos de todo. Entonces, bueno, el correo es info@cedd.org. Entonces os escriben allí les contestáis claro que sí. y da igual que estén en Cuenca, que estén en Madrid, donde sea, que pueden estar. De hecho, hay varios CED autonómicos que están trabajando porque, como bien sabéis, pues es como si funcionáramos en 17 estados diferentes y al final las políticas para incidir realmente tenemos que trabajar a través de los CES autonómicos. Oye, ¿veis mucha diferencia a cómo se tratan las cosas en una autonomía que en otra? Sí. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia porque también la población es distinta, la forma de vida, la calidad es diferente. Pero es verdad que, y lo digo abiertamente, no tengo ningún tipo de problema, que depende de la persona. Es que depende de la persona. La política nos hemos dado cuenta, bueno, yo no porque llevo muchos años en esto, pero la gente se está empezando a dar cuenta de que cuando te metes en el colectivo, en nuestro caso nos toca la discapacidad, la dependencia, te acercas al político, lo que va en el ADN del político es la calidad humana que tiene. Y se trata de manera diferente. Sí que se trata de manera distinta. Luego es verdad que las competencias en materia de dependencia y discapacidad, pues al haber esa transferencia en las distintas comunidades autónomas, pues es verdad que hay comunidades autónomas que están más cogidas de las manos que otras o que tienen una mayor libertad o que hacen por tener una mayor libertad. Esto es así. O sea, creo que si hay algo de lo que todos podemos sentirnos orgullosos es de decir que nuestro territorio es libre. Pero esa libertad también la lleva el político muchas veces, ¿no? Cuando dice, uy, no tengo presupuesto para esto, me da igual, lo sacamos de donde sea. Esa libertad del político, ¿no? De poder decir, vamos a ver, pero es que la comunidad autónoma necesita esto para estructurar ahora mismo un sistema de dependencia, pues lo saco de donde sea, no hay más. Entonces, yo creo que eso sí que se nota en las comunidades autónomas, ¿no? En la iniciativa del político o cuando viene una pandemia, vamos a gestionar. Hay que gestionar y hay que ponerse en la piel del ciudadano. Y eso no en todas las comunidades autónomas sucede. No, realmente volvemos al tema de cuidadoras, que en este caso es demandar el tema de dependencia. Hay unos desequilibrios absolutamente entre comunidades autónomas. Os voy a poner un caso, la comunidad autónoma que más dinero aporta, porque claro, aquí la ley de dependencia nace con un compromiso de aportación económica 50-50. 50 aporta el Estado, 50 debe aportar la comunidad autónoma. Bueno, esto no se cumple ni de lejos, ¿vale? En la mayoría. Y además yo creo, y perdona que te interrumpa, que yo creo que también es crear unas expectativas al ciudadano que luego no Pero se es que las además dan, ya no es crear unas expectativas. El año pasado el ministro de Derechos Sociales, que recientemente lo ha repetido, ha tenido
la iniciativa de decir, por llamarlo así, que el año pasado se invirtió o se financió el sistema de dependencia con no sé cuántos miles de, ¿no? Y entonces tú te quedas así y dices, ostras, pues es que vaya empuje económico. No. Es que hay una situación de dependencia en la cual tú tienes el compromiso imperativo, es decir, por obligación de asistir eso. Y si tú tienes ese compromiso es porque tienes que gastar, no financiar, que es que la cosa cambia, ¿no? Tú cuando tienes 185.000 personas de repente, tienes que, como has adquirido un compromiso y una obligación, tienes que pagarla. Y eso es gastar. No decir por iniciativa, vamos a que otro dato que dimos, 260.000 cuidadoras se van a necesitar próximamente, hasta el año 2030. Vale, ¿cómo vamos a sostener eso? Eso requiere financiación y ese término para el Estado no existe en materia de dependencia. No existe, gastan, obviamente, porque ya está la situación de dependencia y tienes que hacerle frente, pero no prevén una financiación del sistema, que es distinto. Sí, es cierto. ¿Y no entiende el ciudadano? No, es verdad. Pues la verdad es que todo esto yo creo que tendrá que estallar por algún sitio, con la CED y con todo lo que podamos empujar parte de la sociedad, porque dime exactamente bueno, ya has dicho que la CED va a ayudar en todo lo que... Pero tenéis planteado, una vez que habéis visto todo lo que ha sido esta jornada, la repercusión que ha tenido, porque ha tenido mucha repercusión y además como que la gente como que lo ha visto y se ha sentido como por lo menos ha reflexionado sobre el tema. ¿Tenéis algún tipo de actuación que hayáis pensado o que queráis pensar desde la CED para hacer y continuar con todo este tema? Están saliendo reuniones políticas, curioso, que todavía no se han quedado totalmente asombradas de lo que está sucediendo y, lógicamente, bueno, yo realmente creo que hay que entrar al movimiento social. O sea, no hay otra, es una pena, pero tenemos que llegar al movimiento social. Sí, nosotros además como CED yo creo que es lo que nos diferencia, ¿no? Al final, como ha dicho Mar, llevarlas a ellas, a las entidades, porque al final son las protagonistas y las que van a contar su historia en primera persona, las que detectan las carencias y nosotras yo creo que tenemos la logística necesaria, tanto profesional como personal, como para hacer frente y poner ideas encima de la mesa. Pero es verdad que hay que estructurarlas y hay que reconocerlas y hay que ampararlas. O sea, nosotras por muchas estructuras y planes y políticas que podamos llevar en una iniciativa, eso se tiene que reflejar en un papel y tiene que tener una financiación. Entonces, desde el CED, la máxima apoyo, difusión y seguiremos haciendo este tipo de jornadas porque yo creo que ha tenido un impacto brutal. Ha sido de verdad una gran satisfacción, sobre todo porque era la responsabilidad. Yo creo que, además, se lo comenté a Mar, llevaba una semana muy estresante y era por la responsabilidad que tienes de dar voz a lo que ellas ya están reclamando y llevan haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Tenía que salir bien, con la garantía de que ellas se fueran satisfechas de ahí, ¿no? De que han sido escuchadas, que muchas veces no lo son, que han sido protegidas, que se les ha dado un sitio importante, una cámara de representación de la soberanía para hablar y exponer, y se les ha dado en total libertad. Nadie les dijo, tienes que decir esto, ahí no te metas. No. Entonces yo creo que eso es el principal, ¿no? El principal impulso y a partir de ahí a trabajar. Yo creo que contaron historias de vida, sus propias historias y claro, todo eso pues contado de primera persona pues llega mucho más y es verdad que es cuando ves la necesidad que a lo mejor si no lo oyes pues no eres tan consciente de esa necesidad, pero una vez que las estás oyendo y que están contando su propia vida y ver que son personas que están trabajando tan duro y que no brillan por ningún sitio, pues la verdad es que sí que hay que darles un empujón, pero sí que es verdad que también ellas se tienen, que hasta ahora quizá no se hayan estructurado ellas mismas y creo que eso también a lo mejor les ha parado un poco todo. Por supuesto, el que hayan avanzado, ¿no? Sí, pero... No, Mar. Si el CED funciona precisamente es por la estructura que tiene. Entonces yo creo que esa plataforma... Al final realmente lo que nosotros pretendemos es que sean en primera persona ellas
las que se movilicen. Nosotros les vamos a dar todas las herramientas que podamos a la hora de materializar, igual que se ha materializado esta jornada, se van a materializar determinadas reuniones que ellas también por su cuenta las están haciendo, pero muchas veces igual hay que darles instrucciones porque bueno, ellas van a pecho descubierto, ¿no? Con el desconocimiento de que hay con que, sus historias y hablando desde el dolor. Claro, y muchas veces cuando se habla desde el dolor lo hacemos quizá con la facilidad que te da hablar del dolor, porque lo estás contando de manera natural, pero también con el desconocimiento de saber desde ese dolor dónde voy para que de verdad eso se convierta en una realidad. Lo que reclamo, lo que vivo y lo que con intensidad estoy callando. La verdad es que se merecen todo lo que podamos ayudarlas, sí, porque hacen una labor tan importante que yo muchas veces digo, si todos los que más o menos hacen cosas dentro de la sociedad se cruzaran de brazos y dijeran, ¿ahora qué? Pues no sé, yo me imagino que ahí el gobierno ya tendría que hacer algo, el gobierno, la administración, los poderes políticos ya tendrían que hacer algo, porque lo hablamos muchas veces, si las asociaciones todas nos cruzáramos de manos, vamos a ver qué pasaría, porque somos el tercer sector, pero no tenemos apoyos, no tenemos ayudas, no tenemos nada, pero estamos sacando a veces el trabajo de la administración. Y si no existiéramos, y de forma profesional. Esa fue la pregunta clave, claro, que yo creo que ¿no? Claro. abrimos mirada ahí, ¿no? Claro. ¿Y si no existiéramos? Eso es. Pues bueno, tenemos ahí en la pantalla el correo info@ceddd.org y la página web que es, repítela, ceddd.org. Eso es. ceddd.org. La tenemos ahí en pantalla. Pues oye, encantadas de haberos tenido aquí y de que hayáis contado todo esto y sobre todo de la fuerza también que tenéis para tirar para adelante y para decir, venga, aquí estamos y tenemos que apoyar todo lo que sea porque estas personas se lo merecen y porque la sociedad se lo merece. Y nada, que bueno, con nosotros ya sabéis que estamos también ahí a hacer lo que haga falta. Así que os agradezco muchísimo que hayáis venido a contar todo eso. La verdad a mí me pareció, y por eso quería darlo públicamente, la enhorabuena a toda la organización, a Mar concretamente y a todo el equipo, porque creo que ha sido una jornada muy conmovedora, muy que nos ha hecho reflexionar a todos y que ojalá lo pueda ver, como decimos todos los políticos, y que puedan tomar conciencia de todo lo que se habló allí, que puedan tomar conciencia todos, porque yo creo que cualquier persona que tome conciencia, por poquito que haga, seguro que iba a ser importante. No sé si queréis decir algo más de lo que queráis. Aquí tenéis el micro. Pues darle las gracias a ellas, ¿no? A las cuidadoras. Yo creo que hemos cogido el testigo, las que somos herederas de ese cuidado y las que están involucradas desde el ADN que llevan en sus venas, y agradecerles de verdad a ellas. Gracias por existir, como dice la canción, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias. Es verdad que, bueno, y además que confíen en nosotros, ¿no? Están confiando en CED porque realmente, bueno, pues estamos llevándoles con lo que podemos y como podemos hacia, sobre todo lo primero de todo, para que haya concienciación, tiene que ser visibilización, que se les vea, que sepan lo que son, que sepan lo que demandan y que sepan lo que viven, ¿no? Y eso ya estamos dando los primeros pasos. Así, y gracias a vosotros, por supuesto. Sí, por supuestísimo, Ana. Muchísimas gracias. Yo creo que el trabajo y el mérito es el vuestro con la CED y bueno, pues de estas personas que seguro que se van a sentir ayudadas. Y bueno, pues nada, aquí terminamos. Muchas gracias por venir a las dos y os espero en otra de mis mesas. Uy, además tenemos muchos temas. Hombre, bueno, como si nos des un ponemos, micro. fíjate. Pues nada, hasta la próxima entonces. Descubrí todos tus rincones para transformarlos en